Toda inversión tiene un riesgo implícito. Obviamente XRP tiene muy buenas perspectivas, pero hay un riesgo de que no acabe sucediendo todo como nosotros, los holders de XRP, muchas veces planeamos. Creo yo que no hay nada escrito, pero lo que está sucediendo actualmente en este preciso instante es coyuntural para toda la estructura de lo que Ripple viene creando en los últimos 12 años y que a partir de ahora y con lo que está pasando, que voy a explicarte a continuación, se va a decidir realmente si el papel de XRP va a ser enorme, no tanto, o por el contrario quedará como una moneda, una stablecoin, una criptomoneda para usar como pisapapeles. Es fuerte lo que acabo de decir, pero es que es la realidad. Voy a tratar de explicarme lo mejor posible en este vídeo porque es que están ocurriendo muchas cosas. Primero que nada vamos a hablar de la ley de las stablecoins, la Genius Act, que sabemos que está en la Cámara de Representantes ahora mismo después de ser aprobada por el Senado y muy posiblemente las siguientes semanas sea firmada por el presidente Donald Trump. No vamos a hablar de ella en general, vamos a hablar de 2-3 puntos muy concretos que son una auténtica pasada para toda la economía y para la liquidez a nivel mundial. Por otra parte, vamos a hablar de la ley de estructura de mercado, que obviamente habla de muchas cosas, pero yo me voy a centrar en 2 puntos muy concretos, en uno concretamente, que es la interoperabilidad. Porque estas stablecoins tendrán que poder interoperar. Habrá muchas. Estará la stablecoin de Bank of America, de JP Morgan, de Santander, de Goldman Sachs. Y claro, ¿cómo van a hacer para convertirse unas por otras? Pues aquí reside la clave y aquí reside el si XRP triunfará o no. Luego tenemos una nueva versión de la XRP Ledger, un aumento, unas mejoras sustanciales que se están introduciendo precisamente en este instante para poder hacerse cargo del rendimiento que va a requerir este cambio financiero. Obviamente, sumadas a las mejoras que ya han ido sucediendo a lo largo de los últimos 12 años. Luego, por otra parte, tenemos que Hayden Road, el prime broker institucional que fue comprado por Ripple hace unos meses, acaba de incluir en ICMA y ahora vamos a entender qué significa esto. También tenemos que de repente recordar que hace 2 días Arthur Brito, ese enigmático cofundador de Ripple, puso un tuit diciendo no puedo decir nada, con una carita con ojos sin boca, y de repente anoche tenemos una bajada, una retirada de XRP de los exchanges bestial como prácticamente nunca antes habíamos visto. Fui corriendo a preguntarle a Badin, ¿esto es real? Y me dijo, parece ser que sí. De todas formas, antes de confirmarte nada, déjame que lo estoy estudiando y a lo largo del día de mañana traeré un clip con Badin analizando esto. Pero claro, esto llama la atención. Por otra parte, tenemos un análisis del CME analizando el rendimiento de los futuros de XRP en los últimos días, en las últimas semanas, y está comentando que es bestial, que el interés institucional y de grandes inversores por este activo digital en este momento está siendo enorme. Así que dicho esto, vamos a empezar con lo siguiente, que es con la ley de las stablecoins. He estado trabajando mucho tiempo con ChatGPT, obviamente introduciéndole toda la ley de las stablecoins, que por cierto es bastante extensa, pero para hacerle preguntas concretas sobre esta misma ley. Y el punto que yo quiero traer a continuación es el desbloqueo de liquidez, porque por aquí empieza todo. Tú, cuando vas a pagar al supermercado, utilizas euros, dólares o tu moneda fiat. Pero no puedes pagar en el supermercado con letras del tesoro, pese a que son muy líquidas, ni tampoco con reservas bancarias que los bancos tienen depositadas en la Reserva Federal, pese a que los bancos lo tienen disponibles. ¿Y qué ocurriría si de repente pudieras pagar con esa clase de activos? ¡Ping! Precisamente de eso es de lo que se trata la ley de las stablecoins, entre muchas otras cosas. ¿Podrían usarse letras del tesoro y reservas bancarias directamente como dinero líquido en la economía real? Respuesta corta, no directamente, pero el proyecto sí permite crear dinero digital respaldado precisamente por esos activos, T-bills o reservas del Banco Central que sí pueden circular en la economía real. Es decir, actualmente las letras del tesoro no circulan en la economía real porque no puedes pagar con ellas, igual que las reservas bancarias, pero si el banco, por ejemplo, JP Morgan, puede emitir su stablecoin y respaldar esta stablecoin con letras del tesoro que ya tienen ellos mismos, pues
obviamente es como pagar o utilizar esas letras del tesoro en la economía real, mientras encima JP Morgan sigue obteniendo los rendimientos de estas letras del tesoro. Y encima estos rendimientos no se comparten con los poseedores de las stablecoins, solo se comparten directamente con el poseedor de estas letras del tesoro, es decir, el propio banco. Encima ocurre una cosa, cuando esta ley ya entra en vigor hay un punto muy importante, que es que la banca comercial la va a cambiar para siempre. Para empezar, los bancos pequeños prácticamente van a desaparecer o van a quedar muy magullados porque obviamente todo el mundo va a preferir tener stablecoins de bancos grandes o emisores grandes que de un banco o una entidad pequeña. Además, tú actualmente si tienes dólares, en este caso estamos hablando de la Genius Act, y el banco donde tú tienes esos dólares llegara a quebrar, pues estarías un poco supeditado al fondo de garantías que tuviera ese mismo banco, pero si en este caso tú tuvieras la stablecoin del banco, o en ese instante tú, si el banco llega a quebrar, te da exactamente igual porque se va a hacer cargo de estas posibles quiebras o posibles situaciones extremas la propia Reserva Federal, que es la que va a respaldar precisamente estas stablecoins. Esto es bestial. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo? El proyecto establece un marco legal para que entidades privadas, bancos y empresas fintech emitan stablecoins respaldadas por activos seguros, principalmente letras del tesoro, que se están desbloqueando, reservas del banco del sistema de la Reserva Federal y efectivo en depósitos de banco. Es como si te dijeran que a partir de ahora vas a poder pagar y utilizar en la economía real estos tres activos diferentes que actualmente son muy líquidos, pero no se puede pagar con ellos y ahora sí se podrá. Eso desbloquea una cantidad de liquidez enorme y obviamente si tienes conocimiento en economía dirás, wow, esto va a generar una hiperinflación. Esto va a ser algo descontrolado y precisamente esta ley lo que se ocupa es de regular y de controlar a los emisores de tal forma que esto no pueda suceder. Aún así, también después de entenderlo, puedo decirte y confirmarte que la adopción real y mundial de toda la blockchain y de estos activos va a ser bastante gradual con el tiempo. No va a haber una adopción mundial de toda esta tecnología hasta por lo menos dentro de 5 años, porque todavía todo tiene que ir desarrollándose mucho y de verdad estamos mucho más al principio de lo que imaginábamos. El paso a paso del proceso. Una empresa o banco se registra ante la autoridad regulatoria, la OCC o la Reserva Federal, imaginémonos JP Morgan. Coloca activos seguros como colateral, letras del tesoro a corto plazo y después emite la stablecoin, por ejemplo, una versión de RLUSD de Ripple, de USDC de Circle o de lo que sea. De Tether no, porque Tether no va a cumplir con esto. Y tendrán que estar respaldados uno a uno por estos activos. Luego los usuarios reciben y utilizan estas stablecoins para pagos, remesas, compras, inversiones, circulan en la economía real como dinero digital estable. ¿Por qué es importante? Aunque ni las letras del tesoro ni las reservas bancarias se transforman directamente en efectivo, este sistema moviliza activos estériles del sistema financiero tradicional y los convierte en dinero digital funcional usable en la economía del día a día. Obviamente esto tiene riesgos y consecuencias porque si demasiadas stablecoins se emitan y se gastan de golpe puede haber un aumento de la velocidad del dinero y dependiendo del contexto puede generar inflación, distorsión de precios de activos y o tensiones en la política monetaria porque sería de repente pues un montón de valor que los bancos tienen actualmente paralizado, liberarlos a la economía para que todo el mundo pudiera empezar a gastar y esto sería algo demasiado descontrolado si fuera de la noche para la mañana, pero por supuesto que no será así. Por eso la ley Genius tiene una supervisión estricta, tiene auditorías mensuales, tiene reservas obligatorias de activos líquidos y prohibición de apalancamiento. Este es un punto muy importante que ahora además vamos a trabajar. Aún así, hay un punto que quiero traerte ahora como pequeño avance, que esto que te estoy explicando para las stablecoins es lo mismo que va a suceder con la tokenización de activos del mundo real, ya bien sean acciones, bienes raíces, cuadros, lo que tú quieras. Cuando tokenizas un activo, al final, con lo que viene a continuación, que es de lo que se encargan empresas como Ripple, como Chainlink, como Avalanche, como Ethereum, es en la interoperabilidad de todo esto, que ahí es donde precisamente creo yo que reside la gran oportunidad. Entonces, ahora bien, los principales emisores de stablecoins ahora mismo son Circle y Tether, pero cuando esto entre en vigor imagino que JP Morgan creará su stablecoin igual que Bank of America, Goldman Sachs, Santander, todos. ¿Cómo influirán dichas stablecoins? ¿Cómo fluirán dichas stablecoins entre diferentes bancos? Y aquí tenemos tres escenarios y es donde se empieza a poner realmente interesante la cosa.
porque la clave es la interoperabilidad. El primer escenario es la interoperabilidad directa entre redes privadas. Imagina que JP Morgan tiene su red interna, que es Onyx, con JP Morgan Coin, y Bank of America lanza BOA Coin. Para que fluyan entre ellos, harían puentes privados o utilizarían estándares comunes con lo que se está desarrollando con Swift, con Chainlink, con Ripple, con la XRP Ledger. Y esto permitiría que un cliente de JP Morgan pague en JP Morgan Coin y que tú recibas automáticamente BOA Coin u otra moneda equivalente en tu banco. Este sistema requiere acuerdos bilaterales o un hub común y no utiliza como tal XRP, a no ser si utilizan la XRP Ledger, a no ser que lo estén utilizando directamente como gas en la propia plataforma. Luego tenemos el escenario 2, que es el uso de una red de liquidez común, es decir, que los bancos, en vez de emitir sus stablecoins dentro de una red privada como Onyx podría hacer JP Morgan, pues lo hicieran directamente en la XRP Ledger. Podríamos hablar de en sidechains privadas, pero directamente en la XRP Ledger fuera donde liquidaran, no en hubs privados o en Ethereum, etc. También podemos hablar de AVAX, podemos hablar de Chainlink, que tiene un producto muy desarrollado según he estado estudiando en los últimos días. Si estas stablecoins se lanzan en una blockchain pública o semi-permisionada, como la XRP Ledger, Ethereum, Avalanche o redes propias compatibles, tokenizas estándares comunes RC20, XLS30, etc., entonces se vuelven interoperables automáticamente a través de liquidez cruzada, es decir, de DEX, de AMMs, de liquidity pools. Ejemplo, JP Morgan y BOA Coin se lanzan en la XRP Ledger o en Avalanche. Un protocolo AMM o Bridge permite cambiarlas al instante y a muy bajo coste y con liquidez asegurada. El escenario 1, va a ser muy posiblemente el que se desarrolle de forma inicial, pero este escenario va directamente al colapso porque no mejora realmente de forma sustancial los problemas que el sistema económico tradicional tiene actualmente, y una vez se lancen de estas formas las stablecoins, van a pasar a utilizar este escenario 2 con el paso del tiempo, es decir, de aquí a 1 o 2 años, al final acabará corriendo todo por diferentes redes públicas, porque ahí es donde está realmente la gran ventaja. Y luego tenemos el escenario 3, que es interoperabilidad vía CBDC o stablecoins institucionales como puente, y este obviamente sería el más negativo para nosotros como holders de criptomonedas, ya que es el que precisamente las dejaría obsoletas. El Tesoro o la Fed podría lanzar su propio dólar digital institucional o una Wrapped CBDC, y en este caso todos los bancos emitirían stablecoins que puedan convertirse fácilmente a ese Wrapped CBDC y viceversa, y aquí el flujo parecería el sistema actual de pagos con los bancos centrales, pero tokenizado. Es decir, aquí todo lo que se está creando actualmente para la interoperabilidad no tendría ningún sentido y el Banco Central o la Reserva Federal sería quien tuviera el control totalmente absoluto. ¿Qué sería lo más probable? En la fase inicial, cada banco emitiría su propia stablecoin en redes privadas o semipúblicas. Luego surgirían estándares técnicos, ISO 20022, CCIP, que estamos hablando de Chainlink con Swift, XRP Ledger, los hooks, etc. Y luego protocolos puente como Ripple, Chainlink, Swift, etc. y pools de liquidez compartidas, y empezarían a interoperar progresivamente tanto para pagos como para transferencias de valor. Y ahora yo le pregunté, y de forma crítica y totalmente realista, ¿cómo impacta esto en el precio de los activos digitales nativos de dichas redes, según diferentes escenarios? Y según el escenario 1, el aumento de uso iguala más demanda del gas token nativo. Si JP Morgan o Santander Coin operan sobre Ethereum o la XRP Ledger, cada transacción requiere de Ethereum o de XRP como gas. Aunque el gas sea barato, el volumen es masivo y eso incrementa de forma moderada el precio. Luego tenemos el segundo escenario, que es que el token nativo sea utilizado como colateral o infraestructura básica, que es que si un banco o entidad usa XRP como puente, AVAX como colateral o Ethereum como DeFi institucional, el token nativo no solo paga comisiones, sino que sostiene la lógica del sistema, y nosotros estamos abogando por este punto directamente. Este es el punto en el que a nosotros nos haría tener un resultado muy exponencial con el precio de XRP. Luego tenemos el tercer punto, el tercer escenario, que es la percepción de respaldo institucional. Si los bancos globales están operando encima de una red pública como la XRP Ledger, Avalanche, etc., muchos inversores asumen que hay una aniquilación con los gobiernos o regulaciones, es decir, cuanto más bancos e instituciones empiecen a utilizar estas cadenas de bloques, mejor serán vistas y más bancos lo utilizarán y más se favorecerá la adopción. Por eso es importante saber que en la XRP Ledger ya hay muchas instituciones trabajando, igual que en Ethereum. BlackRock ya está tokenizando activos del mundo real en esta cadena de bloques. Avalanche también tiene un punto bastante importante, Chainlink también. Ahí es donde tenemos que quedarnos. Estamos muy probablemente en este momento dirigiéndonos al punto 2.
Luego tenemos diferentes escenarios negativos, que sería que la red pública sea usada pero el token nativo se evitara y de esta forma se quedaría todo como si fuera un pisapapeles. Entonces ahora tienes dos puntos claros. Uno, que las stablecoins van a generar muchísima liquidez que va a estar en formato on-chain y que va a tener mucho mayor acceso o mejor acceso para poder adquirir determinados activos digitales, ya bien sea Bitcoin, Ethereum, XRP, Avalanche, Chainlink, el que sea, bien, porque ya el dinero va a estar soportado sobre la blockchain. Y el punto número 2 es totalmente la interoperabilidad, la cual precisamente se está trabajando en este momento tanto a nivel tecnológico como en el propio Senado. Y aquí es directamente donde le introduje a ChatGPT el propio texto de la estructura de mercado y le pregunté, ya que tenía toda la información, si esto hablaba en algún punto podía afectar a la interoperabilidad. Y me dijo sí, totalmente, la regulación que acabas de convertir está directamente comentada con esos escenarios que trabajamos anoche, el punto número 1 y el punto número 2. En el escenario número 1 tenemos la interoperabilidad entre redes privadas que habíamos visto cuando JP Morgan, Goldman Sachs o Bank of America crean sus propias redes y claro, necesitamos que esas redes separadas puedan interoperar entre sí. Y en el punto número 2, uso de redes públicas como capa de liquidez, la tokenización debe entenderse como la evolución del sistema financiero, no como una amenaza, y no se deben aplicar reglas de empresas centralizadas a protocolos descentralizados. Hay que crear principios modernos para el trading o criptoactivos en mercados secundarios. Esto permite que bancos puedan emitir sus stablecoins directamente sobre la XRP Ledger, Ethereum o Avalanche y que estas monedas sean interoperables automáticamente vía Automatic Market Makers, bridge o pools de liquidez. Y que redes públicas no sean castigadas por operar sin KYC directamente, siempre que los bancos emisores sí lo cumplan. Está liberando bastante. Y aquí es donde XRP y redes como Ethereum ganan legitimidad y la regulación los distingue entre el protocolo neutral, XRP, Ledger o Ethereum no es una empresa y los emisores sobre ese protocolo sí deben cumplir con los requisitos. Y claro, esto se junta con que se han introducido diferentes avances en la XRP Ledger precisamente en los últimos días, como diferentes enmiendas, como por ejemplo Token Escrow. Esto mejora la seguridad y la automatización de pagos complejos o multimoneda. Esta otra permite agrupar múltiples transacciones en una sola operación atómica, permite liquidar grandes cantidades de transacciones. Esta otra crea un DEX cerrado donde solo entidades autorizadas pueden participar. ¡Wow! Parece que tiene sentido respecto a lo que venimos hablando. Esta otra permite que una cuenta delegue ciertos permisos a otra. Ejemplo, un custodio puede permitir a un gestor enviar fondos, pero no borrar la cuenta. Tiene sentido. Esta mejora el funcionamiento de los Automatic Market Makers con verificaciones de los intervinientes, lo que aumenta la seguridad y estabilidad. Esta otra corrige vulnerabilidades donde ciertos tokens NFTs podrían evitar requisitos de TrustLink autorizadas. Y esta otra corrige un error para que se puedan crear canales de pago con tiempo de expiración y vencimientos. Y como ves, esas actualizaciones tienen todo el sentido del mundo y en este momento también quiero que reflexiones sobre todo lo hablado anteriormente en el pasado sobre Ripple y XRP. Siempre lo he dicho también muchas veces, aquí hablamos en este canal mucho de Ripple y de XRP, pero hay un punto clave en el que no va a haber una sola cadena de bloques monolítica para gobernarlas a todas, va a haber muchas. Aquí estamos hablando de que Ethereum tiene su punto, Avalanche el suyo, Chainlink también, la XRP Ledger por supuesto. Hay muchas cadenas de bloques que van a perdurar. Ahora lo que tenemos que ver y en lo que se está trabajando realmente es ver qué utilidad realmente acaba teniendo su token, porque si acabamos en el escenario 2 va a ser muy alcista. Y luego por otra parte, Hayden Rode ha sido anunciado como nuevo miembro del ICMA. Noticia que puede pasar totalmente desapercibido, pero a mí me interesa en este momento saber qué significa todo esto. ICMA es la asociación internacional más importante de los mercados de capitales. Agrupa más de 600 bancos, fondos de gestores de activos y emisores institucionales de todo el mundo. Es una de las principales entidades que establece normas, buenas prácticas y estructuras legales para bonos, derivados, repos y tokenización de activos. Tiene una influencia directa sobre marcos legales y técnicos usados por los bancos centrales, los reguladores y los grandes players del sistema financiero tradicional. ¿Qué implica que Hayden Rode use ICMA? Acceso directo a las mesas de trabajo normativas. Hayden Rode puede ahora participar en los comités que definen los estándares globales de liquidación, custodia, repos y tokenización, reconocimiento institucional, conexiones directas con bancos globales. ¿Y qué tiene que ver esto con Ripple y XRP? Si Hayden Rode está en ICMA, Ripple ahora tiene una silla en la mesa donde se define cómo funciona el nuevo sistema financiero tokenizado, más que también sabemos que también Ripple tiene la licencia ISDA, licencia muy importante para trabajar con derivados.
Por lo tanto, no voy a seguir en este vídeo un poco extenso, un poco complejo, un poco complicado, que soy consciente de que por el tipo de explicación quizá muchos no hayáis o no hayan podido seguir, pero si lo has entendido, entiendes ahora mismo la grandeza de lo que se está fraguando en este preciso instante mientras tú mismo estás viendo este vídeo. Así que nada, me gustaría en este momento conocer en detalle todas tus dudas, todas tus inquietudes en los comentarios, porque gracias a los comentarios que me ponéis, por supuesto, con respeto, es gracias a los que yo también puedo en diferentes vídeos ir resolviendo dudas coyunturales que muchos de vosotros tengáis. Dicho esto, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!